Kay pachapi apunchis-kunaj kallpanwan, Pachamamanchis huyakuyninwan, llaqtanchiskunarayku ñawpaq yachayninchiskuna amachinkananpaq kay wayra wasimanta pacha ñan lluqsiykamushkanña. wayra wasipi yachay wasinchis. Ari, pisqa pachaq hina watañan rapinchiskunata shutarunku, yachanchiskunapa tulluntapas kuchurunkuña. Ichaqa kikin sapinchistaqa manan urquyta tinkuraqchu, manataqmi atinqakuchu. Runasimi rimaq runakunaqa kaypiraqmi kashkanchis, kawsashanchisraqmi. Ayllu runakuna allin kawsaypi tiyananchispaq, Ñan lluqsiykamushkanña. wayra wasipi yachay wasinchis. Imaynayan llaqta masiykuna kay wayrawasi uyariqkuna hankunata kay ancha kusi sunquchaywan napayukuykichis rimapayamusunkis wawqichaykis yachachiq Wilman Kaychiwa Robles ñan kaypiña kashkayku la Escuela del Aire nisqanchiswan wayrawasipi yachay wasinchis. ¿Cómo están? Muy buenos días a cada uno de ustedes, saludarles y también agradecerles por la sintonía de la Escuela del Aire, Wayrawasipi Yachay Wasinchis. Muchas gracias por las felicitaciones. Estamos llegando, la radio está con nitidez, llegando a varios distritos, comunidades también aledañas aquí a nuestra ciudad de Abancay. El saludito especial para el distrito de Curahuasi. Ahí está siendo retransmitido nuestro programa. El programa educativo intercultural en Cachora, Huanipaca, Mariscal Gamarra, en todos los distritos, en Pichirgua también. Saludos. Saludos a todos y cada uno de ustedes. Bueno, señores, el día 22 de marzo se celebra, se recuerda a nivel del mundo el Día Mundial del Agua. Vamos a hablar sobre el agua, del recurso hídrico. Vamos a hablar con las autoridades que están impulsando importantes acciones de preservación, de conservación del uso racional del agua en nuestra región de Apurímac. Por otro lado, el tema del coronavirus, ¿no? A ver, ¿cómo está afectando al sistema educativo? ¿Qué tenemos que hacer como autoridades educativas, como sociedad, como padres de familia, docentes, directores? ¿Cuáles son las últimas directivas que está llegando del Ministerio de Educación? Y casi al final del programa vamos a tener contacto con una representante del APRODEG. Este mes es pues el mes de la mujer, ¿no? Que corresponde al Día Internacional de la Mujer. Y también contacto con nuestros corresponsales en la provincia. Señores, nos vamos rapidísimo a las noticias. Edu Noticias en la Escuela del Aire. En la Escuela del Aire, Wayrawasipi Yachay Wasinchis. A continuación, el acontecer educativo en Edu Noticias. Edu Noticias. En la Escuela del Aire, atención, Wayrawasipi Yachay Wasinchis. Coronavirus en el Perú. Hay 4 muertos y 263 casos de contagio. Estamos en inmovilidad social obligatoria, en cuarentena y en estado de emergencia sanitaria generalizada. Víctor Marcial Zamora Mesía, médico especialista en políticas de salud pública y nuevo ministro de Salud, hizo un llamado a la población para que entienda el estado de emergencia. De no tomar conciencia, los casos podrían aumentar exponencialmente como ocurrió en Europa. Y la situación en Apurímac al 20 de marzo a las 6:30 p.m., según el reporte de la DIRESA, están en aislamiento domiciliario 653,
En espera de resultados, 25. Casos descartados, 15. Casos confirmados, 0, señores. Más informaciones. Atención, E-Salud Apurímac instala módulo de atención diferenciado en Abancay. Según E-Salud, este módulo atiende desde el lunes 16 de marzo y estará operativo durante las 24 horas del día y contarán con profesionales de la salud entre médicos generales, médicos especialistas, enfermeras y técnicos. José Luis Altamirano Rojas, director de Salud Apurímac, informó que el ambiente estará en una zona aislada del Hospital 2 de Abancay. Constará de triaje y consultorio, el mismo que determinará si es un paciente con problemas respiratorios leves o es un sospechoso para el coronavirus. Atención, directores de colegios, ya pueden retirar dinero para comprar kits de higiene para asegurar el buen inicio de clases. El Ministerio de Educación señala que los directores de instituciones educativas ya pueden retirar el monto transferido para la adquisición de kits de higiene como papel toalla, papel higiénico, jabón, lejía, balde, escobillas, según corresponda, con el fin de mantener las condiciones de salubridad y evitar la propagación del nuevo coronavirus COVID-19 entre los escolares y docentes. Más informaciones. El número de pobres en América Latina puede crecer a 220 millones por el coronavirus COVID-19. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé que la economía de la región se vea impactada en distintos frentes: las exportaciones, el turismo, los suministros, el precio de los productos y la inversión. Todo ello repercutirá en un aumento de hasta el 10% del desempleo. La pobreza en la región podría alcanzar a 220 millones de personas en América Latina y el Caribe, señores. El coronavirus. Atención, en el panorama internacional, el coronavirus COVID-19 se puede parar. China lo está demostrando. China fue el país que reportó el primer caso de COVID-19 en diciembre pasado. El brote se multiplicó rápidamente y se extendió a países vecinos. Hoy el mundo vive una pandemia y el número de infecciones sigue aumentando en todos los continentes. Sin embargo, en China, los nuevos casos se han reducido notablemente, convirtiéndose en una lección para el resto del mundo sobre cómo contener el virus. Más informaciones. Atención, en el panorama educativo mundial. La mitad de la población estudiantil del mundo no estudian para evitar el contagio con el coronavirus. La pandemia del COVID-19 plantea un desafío sin precedentes para la educación. Hasta el momento, más de 110 países han tomado la decisión de cerrar temporalmente sus escuelas para evitar la propagación del coronavirus, afectando a 850 millones de alumnos. La intención es que los niños y adolescentes continúen estudiando en sus casas para no interrumpir sus aprendizajes. Y desde el Ministerio de Educación ya hay algunas directivas al respecto. Vamos a conversar con las autoridades educativas. Y señores, como hemos dicho, cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Más adelante, entrevista, señores, a los que están impulsando, liderando el uso racional del agua en nuestra región. Pausa, señores. La quicheta choray que va a ¿ya? Pacha
pacharura unanchay kamuyaway wari wera hocharuna kuna unanchay kamuyaway ama suwa ama lluli ama hella ama auja kaita wamanikunapa sutimpi taki kamusa amarukunapa sutimpi Micaela Bastido Tupac Katay Manco Inca Juan Santos Atahualpa Tampo Axo Humajawa Llaqtanchikmanta sumaqta qillqarqa Felipe Huamampoma Inca García Sucas Ayacucho llaqtamanta yuyarishkaniku Cocha, San Martín, Bolívar, Sucre, María Parado Bolognesi, Grau, Mariscal Cáceres, Amazú, Amayuno, Amagel, Amao, César Vallejo Baujechanchi, José Carrusco, José María, Julio Ramón de Verón, Bruna, Camaj Pacharura, Una Inchay Camuyaway, Wari Huera Jocharuna Cuna, Guaira Guasipi, Yachay Guasinchis, la Escuela del Aire. Bueno, señores, ya estamos en contacto telefónico con el presidente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Medio Apurímac Pachachaca, con el profesor Basilio Rojas Valente, desde Pichirgua. Maestro Basilio, y me inayan guauquechay, allancho, napayuco y cae guairaguasio yariscunata. Guay, sepanaicuna, alien jaricuna, suma jormicuna, guayna, sepascuna, guayna, jaricuna, y marinayan, a ver, taricunquich, y apaiquitan, apaicacamonquich, como Junta Usuarios. Y acumanta, camachicos, que hay sector hidráulico medio prima, Pachachaca, bueno, pajarín, mi cacharique, jato, un punchao, 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Bueno, muchísimas gracias a todos los amables oyentes de esta emisora prestigiosa. ¿Cuáles son las actividades que están desarrollando como Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Medio Apurímac Pachachaca? Amigos, en el año 2000, en el año 1993, mediante la resolución número 47 del 193, la Asamblea General de las Naciones Unidas consagró pues el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. Con ello, la UNO busca fomentar y fortalecer la conciencia y el compromiso de toda la población en la conservación, manejo y uso sostenible del recurso hídrico, actualmente en disminución y serio riesgo de su escasez a escala mundial. En ese aspecto, nuestra situación en la Junta de Usuarios, realmente estamos bastante preocupadísimos. A lo menos en la situación nos encontramos en el sur del Perú, más de 8 millones de peruanos no cuentan con canales de irrigación mejorados, ni mucho menos con riegos tecnificados. El Estado invierte grandes proyectos de irrigación que benefician solo a algunas empresas. Hoy se privilegia pues el uso de agua para las industrias de agroexportación nada más. Y pese que a través de haber perdido el 40% de los glaciares, el Perú invierte poco en mitigación del cambio climático. En ese aspecto, bueno, pues estamos ya sufriendo escasez del agua a nivel del mundo. En ese aspecto hay una preocupación grande para las juntas de usuarios y más que nada los usuarios agricultores familiares. La situación está bien complicada, profesor Basilio, pero acciones concretas, por ejemplo, de sensibilización a las comunidades, capacitación a los juntas de usuarios. ¿Cómo está esta tarea, profesor Basilio? Bueno, nosotros a nivel de la Junta de Usuarios estamos pues en las 4 provincias, ¿no? En la provincia de Antabamba, la provincia de Aymaraes, provincia de Abancay, Sayas, menos Curahuasi, Huanipaca, Cachora, porque estos pertenecen a otra cuenca. Nosotros venimos, bueno, también promoviendo el tema de cosmovisión realmente con nuestro Yacutinco, pero a través ahora actualmente con este mandato del presidente de la República se ha suspendido. El año pasado hemos tenido pues, arriba en San Antonio una congregación fuerte en el tema de Yacutinco y convocado con las 5 provincias, prácticamente Cotabamba, Grau, Andahuaylas, Abancay, lo que es también Chalhuanca y Antabamba. Hemos estado presentes el año pasado, pues, ¿no? Pero este año, realmente con esta suspensión casi no se va a hacer nada, pero sí, pues, a nivel distrital tampoco.
entonces está con suspensión y bueno, solamente decimos que seguir manteniéndonos en cuidado del agua, fortalecernos a todas las organizaciones de agua. Senaja nujanchis kay runasiminchispia kay llaqtamasinchis-kunata hayaykuy, waqyaykuy imaynatan kay ununchista yakunchista uywakunanchis, cuidarinanchis, manachayqa qhipamanqa rika chinkarapunqa imatan saqitamusunchis wawanchiskunaman, nietunchiskunaman, willkanchiskunaman wawqichay-chayta qallarikuy kay comunidadkunapi uyariwashanchis. Ari, bueno, pues que hay cosmovisión, chakuna ñawpaq, por ejemplo, ñawpaq hatun runakuna riquir javarejako kay chachakunata yakunchiskunata allpanchiskunata sumaqta paykuna kawsarako hinaspan haywaraku rik paykunata chaymi kaykunaya ruwarina kashan, pero kay hatatakakunataqmi kachkan riki kay entero mundupi chayrayku riki kunan quyushayku chaykuna ruwayta, pero seguramente kay pasartenka uknin semanakunata de repente kay 30 kama chayna kanka tenka si mejorasun teja seguramente ruwasasuncha kay ñamuchkan riki día de Pachamama el 22 de abril kay punchakumatacha ruwarina kashan porque manera de Jasuancho no Francesca, porque kay de corrientes de Jasuan, por ejemplo, mantenimiento de los ríos, limpieza de los ríos, protección de manantes, hay que sembrar árboles de parte alta de lo que es zonas de recarga hídrica, ¿no? Chaykuna ruwana kashan, chaykunata llankashun chico haykuna porque chaykunata insugnat jawarin mangallenta, no hanchista no jawarin mananchista, haynimpaya grek no haypa limat aparelanico, hatun yunakuita, yapan chunka, hanchisnio, junto a los usuarios a nivel de región del Perú, lima periki chaypin kambachirinakamuy caliente, además van a acordarme con modificación con ley número 30.157 también, y en chaykunta acordaron chaykuña, y hacer nos haikuta kunan jawarimankakuñan kay junto a circuante manan yaku administración, sino es que desarrollo agrario. Ahorita chaykunta pilankachakuña rik, chaykunta jawaratakuñan la situación de agricultura familiar. Chaykuna pues alguien avance con añan kachino de regiones, sino es que solamente hay que seguir manteniéndonos en nuestra organización. Allí está una cosa, que panchacosunchos más está en aspa, ya conquista defenderán porque si no, atom empieza con como se el pan, con se anda con mami, hasta que hay sur, pero no hay cosa hay que malia. La hay que solamente con el hay con ya sonorin, manera tipo se han apagado un cocho. Bueno, ya se hace últimamente al gobierno regional, apareció una carga que Jaime para 19 que hay graupe, última mesa de diálogo para determinar el mantenimiento del canal, que hay que hacer suspendidos allá. Seguramente que paman que abriquillat para que chancache taikuna, así que caimán pasa que erupciones la payan organización conaja favorecen ya con su manta saliente ya con innovaciones ya panchista peleasta mana peleasta chubiaruna na yatachaca ya con que no canchita juntaban que panchis alguien por una parte ya tan caricamos ya pan joven guantapas ya con ya con banda que ya caran canco de taikuna tú para esquemaña guagay man Urfanchiskuna pikashkan hatuatun huchanchiskuna ashka huchanchiskuna chaymanta kashin rechuelakuna ukyukunamanta nasimushan chaykuna wiñaylla kachun ama pisiyachunchu wiñaylla pakachun winata ashka ununchis hamuchun paranchis kachun todo el tiempo tarpukunanchispa allpanchis ruruchinapaq animalinchiskuna iwakunapaq wawanchiskuna iwananchispa kurdanchiskuna ruruchinapaq chakranchis llanllarichinapaq sumaq verdita Humerta, sumaqta mercadonchiskuna apananchispa, mercadonchiskuna sostenenanchispa, tarpukusunchis, allpanchis kashan, yakunchis kashan, voluntarian faltan, yapanchispapas, tarpurikunanchispa, ruwarinanchispaq, decisionyanchis me faltan cada uno paqpas, chayta kunapunchamanta reflexionasunchis yapanchis, hari warmi llankasunchis, ruruchisun, mikunanchispaq, kaytanchis anapachimanta mañarikusunchis, kay pacha tierra manta mamanchis pacha tierra manta mañarikusunchis sumaqta tarpukusunchis llanllarinanpaq rururinanpaq suficientita kayna llapanchis huñiyanakuspa punchaw mikhurunapaq tumarunanchispaq chayatan munanchis ana pacha taytanchista noqa mañakuni taytanchis intitan noqa mañakuyman tumpata baqayamuchun en calorninta Taytallay Dios, protegayku kay mundo pikas kaykota, pacha tierra, haya sumaqta contactayka na pinas paykia, sumaqta kay wakcho waykita, wakchata pobreta, japaqta rikuta,
igual me yolawaiku. Chayna pisumak causa itarinaykupa. Chayna pisumak wiñaypi causa naykupa. Waykupa chuykupa sano kanampa. Ama contaminación kachunchu. Inaqtinqa milinikupa sano kanqa libre kan. Guaira Wasipi Yachay Wasinchis. Ahora sí, ajara. Chaynata sumata panichanchik. Paypa sumata pachamamanchista apunchiskunaman. Mañayukuchkanriki. Apu tiksi muyumanta. Pachayachachik. Anaqpacha Diosninchmanta mañayukuchkanriki. Amayaku yakunchis chinkanjachu. Yakunchis raykuya llankarisunchis comunidadkunapipas. Ama junjasunchu. Hipa hamuqkunatapas, hipa wiñaqkunatapas yacharichisunchia. Jawarichisunchis. A ver, imaynta manayaku kaqti imaynaraq kawsayninchis kama, Ay, coronavirus may chariki. Comunidadkunamanpas kay llaqtan sukupipas mirarpan manriki. Manayaku kaqtin. Yakuta jawarisunchis. Hay que conservar, cuidar nuestra agua. Bueno, señores, a continuación escuchemos un audio, un reportaje titulado Medio Mundo sin Agua. Medio mundo sin agua. 1 de cada 5 seres humanos no dispone hoy de agua potable. Y mañana tampoco. Y nunca. 1 de cada 2 seres humanos carece desde que nació de un baño con agua corriente. Mi hermanita y yo salimos todavía sin sol para cargar agua. Fíjese, estos 2 baldes tienen que alcanzar para todo el día, para toda la familia. Dentro de 20 años, las 2/3 partes de la humanidad vivirán con escasez de agua. En un par de generaciones, en el año 2050, la mitad de la población mundial no tendrá agua suficiente para beber, ni para cocinar, ni para asearse. Medio mundo vivirá en países donde encontrar un poco de agua se volverá una pesadilla. Medio mundo sufrirá la peor de las pobrezas, la falta de agua, el tormento de la sed. Actualmente, en los desiertos africanos y en muchas zonas del Oriente Medio, sus habitantes no disponen de 50 litros diarios, el mínimo vital de agua para una persona. En los países ricos, el consumo de agua roza los límites del derroche. En Estados Unidos, se gastan 500 litros por persona diariamente. El 80% de todas las enfermedades en los países pobres se debe a que sus habitantes solo pueden tomar agua contaminada. ¿Y cómo voy a hervir agua si ya no tengo leña? ¿Y dónde voy a encontrar leña si ya no hay árboles en el pueblo? Más de 5 millones de personas mueren cada año de enfermedades relacionadas con el agua sucia. 5 millones cada año. Se nos está acabando el agua en el planeta. Y las fábricas siguen botando toda su basura en los ríos. Y en los bosques cada vez hay menos árboles. El planeta Tierra se recalienta. Esto provoca inundaciones cada vez más catastróficas y sequías cada vez más prolongadas. En este siglo XXI, el control del agua será la principal causa de los conflictos entre las naciones. La llamada Guerra del Agua, que tuvo lugar en Cochabamba, Bolivia, en abril del 2000, puede ser una profecía de lo que vendrá. Con la consigna de el agua es nuestra, carajo, la gente sale a las calles, sale a los caminos y protesta, ¿no? Quienes son los responsables de todo esto son las empresas transnacionales que han ido a intentar lucrar con lo poco que tiene el pueblo cochabambino, han intentado ganar dinero con el poco excedente que pudiera generarse en Cochabamba. La gente quería agua, no gases. La gente quería justicia y no balas. Empresas transnacionales que quieren privatizar el agua de los ríos y el subsuelo. Y pueblos enteros que se lanzan a defender el primer derecho de todo ser humano. El derecho a calmar la sed.
No hemos heredado la tierra de los antepasados. La tenemos en préstamo de nuestros hijos e hijas. Una producción de radialistas.de. Guaira Guasipi, Yachay Guasinchis. Yachay Guasinchis, la Escuela del Aire. Estamos en contacto telefónico desde la provincia de Cotabambas, Chalhuahuacho, específicamente. Estamos con el maestro, nuestro corresponsal, el profesor Lenin Portugal. A ver, ¿cómo está la situación en Chalhuahuacho, allá en Cotabambas, sobre todo en la provincia? ¿Cómo está, Lenin? Buenos días, y Mainayan Guauquichay, Napayuco y Cay Guairabazo y Ares Conata. Napayuquita, Chayarichimuno y Apayan, Cay Guairabasipi y Yachay Guasinchis, Uyaris Conata. Aria Mayeme Guauquichay y Huillaco y Kunan Kashan, ¿qué noticias tenemos? ¿Cómo está la situación con esto del coronavirus allá en Cotabambas, Lenin? Bien, quisiera dar algunos informes de acá de la provincia de Cotabambas. Se viene cumpliendo al 100% esta medida optada por el presidente de la República. Las autoridades han optado diferentes medidas de inmovilizar a toda la población, cumpliendo de esta manera este decreto de urgencia, en donde todos están en sus viviendas. Sin embargo, hay algunas personas que no hacen caso a esta medida y vienen movilizándose con total normalidad, a los cuales la policía también viene realizando las respectivas acciones. Asimismo, informar también que hace 2 días la empresa minera movilizó a todo su personal que venía trabajando, un promedio de 40 buses, se han movilizado a diferentes partes del país para trasladar a todos los trabajadores. Sin embargo, también hay personal de la empresa que viene trabajando, no han sido movilizados para sus lugares de origen, y esto causa una preocupación para todos los trabajadores que cumplen esta medida acá en el distrito de Chalhuahuacho específicamente, y están pues a la espera de alguna novedad para que puedan movilizarse a sus lugares de origen, porque hay rumores que están circulando de que esta medida se va a ampliar para 90 días, puesto que no es nada formal, y eso también causa preocupación en todos los trabajadores que no han podido movilizarse. ¿Qué es lo que están haciendo las autoridades? ¿Hay alguna coordinación al respecto? Bien, coordinaciones específicas no se ha realizado, no solo que hay comentarios de que el día de hoy posiblemente se les pueda movilizar a todos esos trabajadores. Están a la espera de poder concretizar este viaje. Vuelvo a decir, es una preocupación, creo que como toda persona en estos momentos quisiéramos estar junto a la familia, ¿no? Porque según manifiestan algunos, quisiéramos de repente en algún momento pueda empeorar esta situación y quisiéramos junto a la familia afrontar cualquier tipo de dificultad, es lo que manifiestan. En otro aspecto de la información, ¿cómo está la situación educativa? ¿Hay alguna directiva? ¿Cómo están las acciones que están desarrollando la UGEL de Cotabambas en el ámbito educativo para enfrentar el coronavirus? Bien, la UGEL ha sido específico de que está paralizando todas sus actividades a nivel de unidad de gestión educativa, excepto el área de planillas, servicios de seguridad que vienen cumpliendo con total normalidad para poder efectivizar el pago a todos los docentes. Y
estamos también a la espera del comunicado que se ha circulado de parte del gobierno regional, en donde se ha implementado una plataforma y los docentes manifiestan que la UGEL por su parte también debería emitir un comunicado para poder dar cumplimiento de parte de los docentes a estos documentos que se está exigiendo desde la Dirección Regional de Educación. Lenin, muchas gracias por tu contacto. Estaremos semana a semana siempre informando a nuestra población respecto a lo que está ocurriendo en el ámbito educativo, cultural y los problemas sociales, políticos también que se dan allá en Cotabambas. Gracias por tu presencia en la Escuela del Aire. Quizá alguna información más que tengas, Lenin. Definitivamente estamos a la espera de poder recoger todo tipo de información y que podamos también compartir con este programa muy interesante, un programa educativo, informativo, donde también la población tiene que estar al tanto. Hasta un que Cotabambas suyo pimacuno rocuchan ima willariki con la cosa en chaykunata willarin saseki. Ahora sí, Guauquichay, amaya kay nojanchis yachayninchista o renacimientista amaponen con casoncho. Ya Guauquichay, jaña sumaglia guape Guauquichiskunata napaycapuanki Guauquichay. Ancha son cuivan a pech cachimuiquis. No que napa kunigit la tama cherichisa. Ya Guauquichay, tú pananchis camaña Guauquilenin. Tu pacientes la boca contor. El agua no se vende, se cuida y se defiende. No a la privatización del agua. Gracias, campesinas y campesinos. Gracias, indígenas y ecologistas, por enseñarnos que el agua no se vende, se cuida y se defiende. El agua es el pueblo y no de las riberas. El agua es tu vida y si tú no la cuidas, haces daño a tu familia y a tu comunidad. Buenas, ¿cómo estás, señorito? ¿Qué tal? ¿Me da, por favor, 2 litros de aire fresco? ¿Qué? Un cuarto de capa de ozono y, deje ver, eso, 1 docena de rayos solares. Pero, señora, ¿usted está loca o qué? No más loca que los del Banco Mundial. ¿Sabe qué quieren hacer esos pillos? ¿Qué quieren hacer? Privatizar el agua del planeta. ¡Oh! Una gota de agua, una gota de agua. El agua es patrimonio de la humanidad, como el aire o la luz. Nuestro sueño es un mundo con agua fresca para toda la gente. Nuestro sueño es un mundo libre del Banco Mundial. Una gota de agua, una gota de agua. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Guaira Huasipi, Yachay Huasinchis. Bueno, señores, estamos en el mes de la mujer, ¿no? Se está conmemorando o se está desarrollando varias actividades, eventos importantes para tomar conciencia el trato a la mujer y sobre todo promover las prácticas de la igualdad de género. Lamentamos que como región encabezamos cifras e indicadores contrarios a nuestros derechos. Por ejemplo, en los índices de violencia contra las mujeres, ya más o menos en una década venimos liderando las cifras a nivel nacional
ocupando el primer lugar. Las cifras de violencia contra las mujeres están entre los 80, 82 hasta 85%. Y de esas, más del 50% las mujeres no denuncian. Y según las estadísticas del Ministerio de la Mujer, las 3 principales razones por las que no denuncian son, en principio, porque consideran que no es necesario denunciar. Es decir, como que fuera algo totalmente normal aceptar, tolerar la violencia. En segundo lugar, la vergüenza frente a la población, el estigma de ser violentada. En tercer lugar, el miedo a que si denunciamos vamos a ser aún más reprimidas, castigadas por nuestros agresores. Asimismo, somos una región que lidera la violencia contra las mujeres desde la década del año 2000. En el periodo de violencia política del 80 al 2000, se ha dejado como víctimas a más de 800 mujeres que han sido violentadas sexualmente y otras tantas, que no se conocen las cifras exactas, de mujeres que han sido esterilizadas contra su voluntad sin su conocimiento. Esas mujeres hasta la fecha no han sido reparadas por el Estado ni por la sociedad. En el corredor minero extractivo, muchas mujeres y niñas viven con altos contenidos de metales pesados en la sangre. Por otro lado, las mujeres que se han sumado a las marchas, a las movilizaciones, han sido denunciadas por protestar. Entonces, criminalizadas y perseguidas por protestar. Eso ha generado una serie de desgaste emocional, desgaste económico, desgaste organizacional, miedo a volverse a organizar, miedo a volver a protestar en estos contextos. Además, en los contextos minero-extractivos, las violencias se han incrementado no solamente por parte de los hombres hacia las mujeres, sino por parte de los militares, en zonas donde se declaran permanentes estados de emergencia y la presencia de los militares está ahí día a día. Y las mujeres son acosadas, son piropeadas, son vigiladas. Esa es otra forma de violencia que estamos sufriendo. Además, los lugares para la explotación y trata de mujeres, explotación sexual y trata de mujeres, se aperturan de manera inmediata en estos contextos porque hay más movimiento económico. Entonces, la prostitución y la explotación sexual también tiene un crecimiento en las zonas mineras. Es decir, este contexto está afectando de manera específica a nuestros derechos. Es muy importante, súper necesario, remover las bases estructurales de la discriminación y el patriarcado. Y lo vamos a hacer siempre y cuando el movimiento de mujeres organizadas, mujeres sindicalizadas, mujeres comunitarias, mujeres campesinas, agroecológicas, mujeres que hacen trabajo en los hogares, mujeres feministas, el movimiento feminista, todo tipo de organizaciones de mujeres se expanda a todos los rincones de esta región Apurímac e inclusive de los Andes peruanos por nuestra característica y nuestra identidad cultural. Por otro lado, también hay que abordar las políticas estatales. El Estado, a través de las diferentes normas y mandatos, planes, etcétera, que ya se tiene que empezar a implementar nuestros derechos. En principio, a profundizar el enfoque de género en la educación, a implementar los derechos sexuales y reproductivos y nuestro derecho a decidir. Estamos con el jefe del área de gestión pedagógica de la UGEL de Abancay. ¿Cómo está, maestro? Un saludo cordial, especial para ti. ¿Cómo está la situación actual en torno a este tema del coronavirus? Son espacios que debemos utilizar como reflexión, espacios que debemos utilizarlos para poder organizar nuestro trabajo pedagógico en la medida que nuestras posibilidades tecnológicas las permitan. Frente a esto, el Ministerio de Educación, a través de diferentes documentos normativos, ha dispuesto
a nivel nacional el trabajo remoto desde nuestros domicilios. En una primera parte referido a lo que es acciones preparatorias de planificación curricular y organización institucional, y en una segunda parte está disponiendo, seguramente en los siguientes días y horas, a nivel UGEL también vamos a poder nosotros organizarnos para poder efectuar las clases virtuales que se están disponiendo, más esto último expresado, todavía en proceso de desarrollo. Lo que es concreto y claro, profesor Wilman, es que el Ministerio de Educación está organizando una fase de trabajo remoto desde nuestros domicilios relacionado a lo que es el desarrollo del año escolar 2020, que se ha visto afectado pues por esta pandemia, que quiera Dios que no trascienda mayores, y dependiendo de nuestras acciones de realizar la cuarentena prevista, podemos pues en el lapso de los 15 días dispuestos salir airosos y no salir con malas noticias como lo ha ocurrido en otros países como en Europa. Entre tanto, en este momento de la cuarentena, y sobre todo pues estamos prácticamente inmovilizados en nuestros hogares, ¿cuál es la acción que están cumpliendo los directores, los docentes? Y seguro que la UGEL ha sacado alguna directiva, algo para que puedan hacer estos trabajos virtuales, puedan estar preparando la programación curricular, estar actualizando los instrumentos de gestión, maestro. Sí, profesor Wilman, en verdad lo que la UGEL va a desarrollar y el Ministerio de Educación también en su integridad, más allá de disposición, son orientaciones que los maestros para que los maestros puedan efectuar su trabajo remoto, dado que es parte de nuestro trabajo. Es decir, lo que quiero que quede claro es, no se está dando ese trabajo extra al profesor, es trabajo que estaba previsto desarrollar a lo largo de nuestro año escolar, pero dado que ahora no podemos estar en nuestra institución educativa, son orientaciones para que los maestros podamos efectuar este trabajo desde nuestros domicilios, trabajo que va a permitir que cuando reanude el servicio, porque esperamos, y no haya nada extraño, reanudar nuestras labores académicas ordinarias en nuestras instituciones educativas posteriormente, podamos desarrollarlas sin mayor problema, sin mayor dificultad. Nuevamente remarco, este periodo de cuarentena, este periodo de aislamiento domiciliario no son vacaciones, colegas. Es un periodo en el cual nosotros debemos desarrollar acciones que nos permitan recuperar, más que recuperar, efectuar el servicio educativo en cuanto este se restituya de manera ordinaria. Entonces, en este caso, la UGEL Abancay, el día de hoy, profesor Wilman, va a brindar orientaciones, nuevamente expreso y aclaro, son orientaciones para el trabajo remoto que el maestro debe efectuar en sus domicilios, de tal manera que no se vea agobiado en cuanto se reanude el servicio educativo de manera presencial. Y también remarco nuevamente esto, profesor Wilman, que el Ministerio está disponiendo el desarrollo de clases virtuales. Respecto a esto último, de la misma manera, en las siguientes horas, una vez que nosotros podamos consolidar la información brindada por el Ministerio, podamos también en la misma línea brindar las orientaciones y el monitoreo correspondiente para el cumplimiento de esta disposición, pues que en estos momentos difíciles corresponde efectuarlo. Muy bien, maestro. ¿Cómo está la estadía en casa, maestro? Sería bueno que a través, o sea, desde la experiencia de uno mismo, como maestro que eres tú y como autoridad educativa, ¿cómo está el llevar diario, ¿no? La convivencia diaria en la casa? ¿Y cómo debería ser esto también en la casa en estos momentos que aún todavía faltan 10 días, ¿no es cierto? Estamos en el 5º día. ¿Cuál sería el mensaje al respecto, maestro? Profesor Wilman, en realidad está en nosotros como ciudadanos el que podamos terminar de manera adecuada este periodo de cuarentena y con resultados favorables. Causa preocupación personal en mí el incumplimiento de este aislamiento genere pues que esta cuarentena tenga que prolongarse, o en su defecto empecemos a ver noticias tristes de casos que se van multiplicando a lo largo y ancho de nuestro país. Ayer nomás he estado escuchando por los medios de comunicación, al igual que cualquier ciudadano,
respecto a las recomendaciones que daban los expertos chinos que han ido a Italia. Y como bien sabemos, Italia ya ha superado el número de fallecidos a nivel mundial, ha superado a lo obtenido por China durante todo el periodo que ha tenido. Y una cosa que ellos han observado es que el periodo de inmovilización dispuesto en Italia no ha sido cumplido en su real dimensión. Refería que los servicios siguen funcionando, que el transporte público sigue funcionando, que los centros de abastos aún continúan trabajando, y lo que él recomienda es una paralización plena y total. Y hecha la comparación con lo que está ocurriendo en nuestro país, definitivamente las acciones adoptadas por Italia son similares a las que se están haciendo en el Perú, y causa preocupación que en las siguientes días, semanas, pues no podamos tener efectos correspondientes. Sabemos nosotros que China ya la ha superado, ya tiene con hoy día 3 días de que no se presenta ni un solo caso, ni un solo infectado con este virus que es el coronavirus, valga la redundancia. Esperamos nosotros que las autoridades nacionales, porque son disposiciones nacionales por la unidad territorial que tenemos, tengan que ser cumplidas y podamos pues terminar este periodo, porque esta medida de cuarentena dispuesta a nivel nacional, profesor Wilman, es inédito, no tiene precedentes en la historia del Perú. Jamás en la historia del Perú se ha dado una disposición de este tipo, pero la circunstancia lo amerita, y en verdad espero que como ciudadanos podamos cumplir este aislamiento como corresponde y no estar lamentando contagios masivos y con las consiguientes pérdidas humanas que no quisiéramos lamentar. Claro, y también pues en casa tener en familia una profunda reflexión de nuestro actuar como seres humanos también, qué es lo que estamos haciendo para conservar la vida en el planeta, ¿no? No solo desde los gobiernos, también como nosotros, como ciudadanos. Por ejemplo, el tema de la contaminación ambiental. O por ejemplo, mañana es el Día Mundial del Agua. Sería bueno el mensaje también desde ese sentido. Reflexión profunda de cambio de actitud de los seres humanos, ¿no es cierto, maestro? Profesor Wilman, una cosa que nosotros como seres humanos, habitantes de ese planeta, debemos entender, que este planeta no es solo de la especie humana. Nosotros convivimos con miles de especies, y estas especies también son parte de la población que vive en este planeta. Este planeta vive en un equilibrio. Históricamente, desde la existencia del hombre, el hombre siempre ha sido el agente depredador, el agente que ha hecho que especies se extingan. La reflexión correspondiente, creo yo que como sociedad debemos empezar a dar una mirada longitudinal a lo que es la convivencia con las otras especies, como si fuéramos nosotros dueños de este planeta, profesor Wilman. Parcelamos este planeta en países, las dividimos en circunscripciones territoriales, sin pensar de que estos límites son meramente ficticios, pero que a la vez hace que nosotros desarrollemos posturas hasta chauvinistas, creyendo que esta parte territorial es mejor que la otra, y generando pues una convivencia inadecuada entre nosotros. Y ni qué decir respecto al desmedro con las demás especies que cohabitan este planeta con nosotros. Esperamos nosotros que luego de superado este problema tan incómodo, tan terrible, tan dantesco respecto a un virus que nos está afectando, permita la reflexión de nuestro papel como especie humana que habita este planeta. Muy bien, muchas gracias por tu presencia en la Escuela del Aire, Guauhichay, Jaña Sumacya, Pitupananchis-Camaña, Javier. Profesor Wilman, agradecido por la oportunidad de dirigirme a nuestros colegas maestros, nuevamente reiterar a los colegas maestros, este no es un periodo de vacaciones, es un periodo de reflexión, es un periodo en el cual debemos ir desarrollando acciones que nos permitan afrontar nuestros procesos ordinarios de trabajo en nuestras instituciones en cuanto se reanuden. Desde la UGEL
Vamos nosotros a efectuar comunicaciones con ustedes para brindar nuevamente, expreso, orientaciones. Ningún colega, maestro, director tiene por qué incomodarse por la comunicación que podamos brindar, porque finalmente son orientaciones que brindamos para desarrollar el trabajo. Cada uno de nosotros es responsable de su actuar, cada uno de nosotros responsable dentro de su responsabilidad, valga la redundancia, ante nuestros estudiantes, ante la institución educativa, o en este caso, en el caso de los especialistas y director de UGEL, jefe de gestión pedagógica, respecto a la jurisdicción territorial en la cual trabajamos. Dicho esto, expresar a toda la ciudadanía, a los maestros en general, seguir teniendo los cuidados correspondientes para poder acatar esta cuarentena, y siempre pues mirando nuestra educación como nuestra principal acción después de nuestras responsabilidades familiares. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, maestro. Gracias por tu presencia en la Escuela del Aire. El agua es derecho humano porque la vida nos da, y quien quiere acapararla, violando el derecho está. Las aguas que nos dan vida en el mercado no están, no se compran, no se venden, no se pueden comerciar. El derecho es para todos, y el agua de todos es. El derecho es para todos, y el agua de todos es. Y así debe asegurarlo el Estado con su ley, y así debe asegurarlo el Estado con su ley. Con las firmas extranjeras no hará acuerdos comerciales, ni concesiones enormes con empresas nacionales. Con las firmas extranjeras no hará acuerdos comerciales, ni concesiones enormes con empresas nacionales. Guaira Guasipi, Yachay Guasinchis. Guaira Guasipi, Yachay Guasinchis, la Escuela del Aire. Bueno, señores, en la parte final, cada 22 de marzo, señores, no se olviden, ¿ah? De hecho, ahora toda nuestra atención está centrada pues en esta pandemia mundial, ¿no?, del coronavirus. Pero también tenemos que no olvidarnos de estas fechas importantes, como es el Día Mundial del Agua, señores. Yakunchis Raiko, Ununchis Raiko, Yakunchista Cuidasunchis, Manayaku Cartenja y Mainara Vidachanchis Kama, Más que el virus sería, ¿sí o no? Este día fue declarado, el Día Mundial del Agua, fue declarado por la Asamblea General en diciembre de la ONU, en diciembre de 1992, siendo el acceso al agua potable una necesidad básica del ser humano y vital, tanto desde el punto de vista de la salud como el social. La fecha tiene por finalidad dar a conocer la importancia de los recursos hídricos del planeta y apoyar las iniciativas mundiales orientadas a brindar a todas las personas en el mundo el acceso al agua saludable. Hoy en día el agua potable sigue siendo un lujo para más de 1.000 millones de personas en todo el mundo que carecen de acceso a un mejor suministro de agua, y otros 2.500 millones que no disponen de servicios básicos de saneamiento. Si tenemos en cuenta que los recursos hídricos no son inagotables en el mundo, la celebración de esta fecha debe ser parte de la tarea colectiva y permanente de crear conciencia en la población mundial sobre la importancia de hacer siempre el buen uso del agua potable y velar porque todas las personas tengan acceso a este recurso. Señores, me despido hasta la próxima semana en la Escuela del Aire, y les dejo pues con este poema de profunda reflexión de cuidado del agua. El agua es vida. Aquella mañana parecía ser como cualquier otra. La ciudad despertaba lentamente y las luces del neón desaparecían. Las marquesinas se apagaban como velas que se consumen. Los trasnochadores huían con los primeros rayos del sol y el sonido de la gran ciudad iba creciendo a cada momento. Sin embargo, no sería como cualquier otra. Cerca de las 11 de la mañana, las amas de casa que lavaban trastos y ropa
notaron el chorro de agua que fluía incesantemente por el grifo. Le crecía y se apagaba. Muchas maldijeron. No faltó la que golpeara los tubos, las llaves, y las más se encogieron de hombros. Ya volverá. La comida estuvo tarde. En las calles no se vendió comida. Los puestos de aguas frescas agotaron sus existencias. Los sanitarios empezaron a convertir en un problema. Pero sobre todo aquello existía la esperanza. Volverá, pensaba. Al tercer día, todos asistieron al trabajo sin bañarse. Los transportes y las oficinas olían mal. Y algunos restaurantes tuvieron que cerrar. Los enfriadores, así como el aire, como los equipos de aire acondicionado, no trabajaron. En las calles se empezaron a quedar algunos automóviles parados por falta de líquido. La gente pensó en todo para conseguir el vital líquido. Secaron el agua de los tinajos, sacaron el agua de los radiadores, de los vehículos, chuparon el agua, rompieron tuberías para chupar las últimas gotas y por último recorrieron a las alcantarillas, a las coladeras, a los charcos, a las zanjas. La ciudad apestaba. El olor que les pedían las casas y las calles era nauseabundo. Por todas partes se encontraban desperdicios, excremento, basura. Algunas personas empezaron a emigrar a otras partes, en busca del agua, siempre en busca del agua. La ciudad empezaba a morir rápidamente, se encontraba totalmente paralizado. El agua no volvía. Al séptimo día, la asistencia a los trabajos fue nula. Aquello se había convertido en un gran problema, que nadie tenía el lujo de pensar en otra cosa que no fuese el agua. No había luz, ni servicio en los teléfonos. Las comunicaciones estaban interrumpidas por el personal que abandonaba sus puestos. No había vida posible. Al noveno día, no quedaba habitante alguno en la ciudad. La peste lo inundaba todo. El aire era irrespirable. Por los caminos, por las carreteras, se veían miles de personas emigrando a otras ciudades con la esperanza de encontrar el agua. Ya no había más lavados de trastos con grandes cantidades de agua. Ya no más mangueras abiertas serpenteando sobre la acera mientras el líquido corre. Ya no más fugas de agua de las que nadie hace caso. Pasados los 12 días, un hombre se acercó a la ciudad. Un hombre sudoroso y con la ropa hecha jirones. Tras él, una mujer con un niño en brazos trastabillaba. Traían los labios partidos por la sed, sus ojos se hundían. Los huesos de su cara sobresalían desmesuradamente. El hombre, primero en llegar a la ciudad, se cubrió la nariz con una mano. El olor daba náuseas. Cayó de rodillas a la mitad de la calle. La mujer llegó hasta él, sollozando, desesperada. «No es posible», gritó ella, aferrándose a su hombro de su esposo. «Sí», contestó él resignado. «El agua se ha terminado en todo el mundo para siempre», alcanzó a decir, al tiempo que veían morir a su hijo deshidratado en brazos. «El agua se ha terminado en todo el mundo para siempre. Cuidemos el agua. Gracias». En defensa del agua y la Pachamama. Tenemos tantas cosas que enseñar, tantos caminos que construir, tantos males que sanar. Y si hoy no rescatamos lo nuestro, entonces desaparecerán las culturas, las lenguas, los pueblos, y con ellos se enterrarán valiosos e irrecuperables conocimientos. Hasta aquí, con el programa de Guaira Guasipi, Yachay Guasinchis. Esto fue una producción de Pachacuya Reyu. Estaremos retornando
en la próxima edición.